Yo era la mujer más odiada de Magdala, poseída por 7 demonios, pero una sola palabra de Jesús cambió todo para siempre. Lo que presencié caminando con él durante esos 3 años te hará ver la fe de una manera que nunca imaginaste. El sol se alzaba lentamente sobre las colinas que rodeaban el mar de Galilea, tiñendo de dorado las aguas tranquilas que reflejaban las primeras luces del amanecer. Yo, María de Magdala, caminaba junto a las otras mujeres que seguíamos al maestro, llevando los pequeños cestos con provisiones para el día. El aire matutino llevaba el aroma fresco del agua y la hierba húmeda por el rocío. Había algo diferente en Jesús esa mañana. Sus ojos, siempre profundos y llenos de compasión, parecían contemplar algo más allá del horizonte. Los 12 discípulos conversaban en voz baja mientras preparaban la pequeña barca, pero él permanecía en silencio, sus manos entrelazadas en oración silenciosa. María me llamó suavemente, y al escuchar mi nombre en sus labios sentí esa familiar sensación de paz que solo él podía transmitir. Me acerqué, mis sandalias hundiéndose ligeramente en la arena húmeda de la orilla. Hoy aprenderemos algo sobre la provisión del Padre. No entendí completamente sus palabras en ese momento, pero había aprendido a confiar en cada una de ellas. Los días anteriores habían sido intensos, las multitudes crecían, y con ellas, las necesidades. Había visto cómo Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos por espíritus inmundos, y predicaba con una autoridad que hacía temblar a los escribas y fariseos. Pero ese día sería diferente. Mientras la barca se alejaba de la orilla, pude ver a lo lejos las figuras pequeñas de personas que comenzaban a congregarse en la costa opuesta. Eran como hormigas moviéndose lentamente, pero sabía que pronto serían miles. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo podríamos alimentar a tanta gente? Maestro, murmuró Felipe, señalando hacia la multitud que crecía. Son demasiados. Deberíamos enviarlos a las aldeas cercanas para que compren comida. Jesús sonrió, esa sonrisa que había visto tantas veces y que siempre precedía a algo extraordinario. Denles ustedes de comer, respondió simplemente. El silencio se apoderó de la barca. Andrés negó con la cabeza, calculando mentalmente. Sí, maestro, aun si trabajáramos 8 meses, no tendríamos suficiente dinero para comprar pan para todos. Fue entonces cuando lo vi, un niño pequeño, quizás de 8 o 9 años, corriendo por la playa con un pequeño canasto en sus manos. Su túnica marrón ondeaba al viento, mientras sus pies descalzos golpeaban la arena. Tenía el cabello oscuro despeinado y los ojos brillantes de emoción. Se llamaba David, lo supe después, hijo de un pescador de Capernaum. Cuando la barca tocó la orilla, David fue el primero en acercarse. Sus ojos se fijaron directamente en Jesús, y pude ver en ellos esa misma luz que había visto en los míos el día que el maestro me liberó de las tinieblas que me atormentaban. Señor, dijo el niño con voz temblorosa pero decidida, mi madre preparó esto para mí, pero quiero dárselo a usted. Extendió el pequeño canasto. Dentro había 5 panes de cebada, pequeños y toscos, del tipo que comían los pobres, y 2 peces secos, no más grandes que mi mano. Era todo lo que tenía, toda su comida para el día. Jesús se arrodilló hasta quedar a la altura del niño. Sus manos, esas manos que habían tocado leprosos y devuelto la vista a los ciegos, tomaron suavemente el rostro de David. ¿Estás seguro, pequeño? David asintió con una sonrisa que iluminó toda su cara. Sí, señor. Mi madre dice que cuando damos con amor, Dios lo multiplica. Lágrimas brotaron de mis ojos. En ese momento vi algo que me removió hasta lo más profundo del alma. El maestro no solo recibió la ofrenda del niño, la recibió con la misma reverencia con la que recibiría el tesoro más valioso del mundo. Sus ojos se humedecieron, y por un instante pude ver el corazón del Padre reflejado en ellos. Hagan que la gente se siente en grupos, instruyó Jesús a los discípulos, tomando el canasto en sus manos, mientras Pedro, Juan y los demás organizaban a la multitud sobre la hierba verde que crecía en esa parte de la colina. Yo observaba al niño David. Permaneció cerca del maestro, sus ojos fijos en él, sin una pizca de duda o arrepentimiento. Su fe era tan pura, tan simple, que me avergoncé de mis propias dudas. Jesús alzó los 5 panes y los 2 peces hacia el cielo. El viento se calmó por completo, como si la misma creación contuviera el aliento. Sus labios se movieron en oración silenciosa, y aunque no pude escuchar las palabras, sentí su poder vibrando en el aire. Luego comenzó a partir el pan, y seguía partiendo, y siguió partiendo. No sé cómo explicar lo que vi. No fue un espectáculo grandioso ni dramatizado. Fue silencioso, natural, como si fuera la cosa más normal del mundo. Las manos de Jesús se movían con gracia, partiendo y distribuyendo, y el pan simplemente no se acababa. Los discípulos corrían de un lado a otro, llevando cestos llenos, regresando por más, y siempre había más. Pedro pasó junto a mí con los ojos desorbitados, susurrando, ¿estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? Pero yo estaba viendo algo más. Estaba viendo la sonrisa en el rostro de David, la forma en que sus pequeños ojos brillaban de alegría pura. Estaba viendo cómo Jesús, en medio de alimentar a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, se tomaba el tiempo para guiñarle un ojo al pequeño donante cada vez que pasaba cerca de él. María, me dijo una voz suave a mi lado. Era Juana, la esposa de Chuza, uno de los administradores de Herodes, quien también seguía al maestro. ¿Has visto alguna vez algo así? Negué con la cabeza, pero no podía
podía apartar los ojos del niño. No es solo el milagro, le susurré. Es que él vio el corazón de este niño, vio su generosidad, su fe, y la honró. Mientras la tarde avanzaba y los cestos se llenaban una y otra vez, comencé a entender la lección que el maestro quería enseñarnos. No se trataba solo del poder de multiplicar la comida. Se trataba de que Dios puede tomar lo pequeño, lo insignificante, lo que el mundo considera sin valor, y hacer algo extraordinario con ello. David no tenía mucho que ofrecer. Era solo un niño pobre con un almuerzo simple, pero lo ofreció todo, con un corazón puro y fe genuina. Y Jesús no solo usó su ofrenda, la magnificó de una manera que alimentó a miles. Recordé mi propia historia. Yo había sido poseída por 7 demonios, rechazada por la sociedad, considerada impura e indigna. Pero cuando Jesús me encontró, no vio mi pasado vergonzoso. Vio mi potencial para amar, para servir, para ser parte de algo más grande. Así como tomó los 5 panes y 2 peces de David y los multiplicó para alimentar a una multitud. Él había tomado mi vida rota y la había transformado en algo hermoso. Me había dado propósito, dignidad, esperanza. Cuando finalmente todos estuvieron satisfechos, Jesús pidió a los discípulos que recogieran los pedazos sobrantes, 12 cestos llenos, más de lo que habían comenzado. Era como si Dios estuviera diciéndonos, cuando dan con fe, no solo hay suficiente, hay abundancia. David corrió hacia mí mientras los discípulos terminaban de recoger. Su rostro brillaba de alegría. ¿Viste eso, señora? ¿Viste lo que hizo el Señor con mi almuerzo? Me arrodillé para estar a su altura, mis manos temblando ligeramente mientras acariciaba su cabello despeinado. Sí, pequeño. Y aprendí algo muy importante gracias a ti. ¿Qué aprendiste? Preguntó con esa curiosidad inocente que solo tienen los niños. Aprendí que a Jesús no le importa que tampoco tengas para ofrecer. Le importa que lo ofrezcas con amor y fe. Tu pequeño almuerzo alimentó a miles de personas porque lo diste con un corazón puro. David sonrió. Luego corrió hacia donde estaba Jesús. El maestro lo levantó en sus brazos, girándolo en el aire mientras el niño reía con deleite. En ese momento, vi en los ojos de Jesús algo que nunca olvidaré. Gozo puro. El gozo de un padre orgulloso de su hijo. Esa noche, mientras nos preparábamos para acampar bajo las estrellas, me acerqué al maestro. Él estaba sentado junto al agua, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Maestro, le dije suavemente, gracias por la lección de hoy. Él me miró con esos ojos que parecían ver directamente al alma. ¿Cuál fue la lección, María? Que tú tomas lo pequeño y lo haces grande, tomas lo roto y lo haces hermoso, tomas lo insignificante y lo haces significativo. Asintió lentamente. El reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Sus palabras se quedaron conmigo mientras me acostaba esa noche, escuchando el suave murmullo de las olas contra la orilla. Había visto cómo Dios podía multiplicar 5 panes y 2 peces, pero más importante aún, había visto cómo Él multiplica la fe, el amor y la generosidad de un corazón sincero. David había regresado a casa con su familia, pero su historia viviría para siempre en los corazones de todos los que la presenciamos. Un niño pequeño, con una ofrenda pequeña, había participado en uno de los milagros más grandes que el mundo haya visto. Y yo, María de Magdala, entendí una vez más por qué había decidido seguir a este maestro extraordinario. Él no solo cambiaba circunstancias, cambiaba corazones, no solo realizaba milagros, creaba discípulos, no solo alimentaba cuerpos, nutría almas. Esa fue la primera de muchas lecciones que aprendería caminando con él. La lección de que en las manos de Jesús de Nazaret, nada es demasiado pequeño para ser usado por Dios. Los días siguientes al milagro de la multiplicación fueron un torbellino de actividad. Las noticias se extendieron como fuego en hierba seca por toda Galilea, y las multitudes que buscaban a Jesús crecían día tras día. Capernaum se había convertido en el centro de todo, y la casa de Pedro, donde solíamos refugiarnos, parecía demasiado pequeña para contener el movimiento que se gestaba. Era una mañana calurosa cuando llegamos de regreso a Capernaum. El sol del mediodía castigaba sin piedad las calles polvorientas, y el aire vibraba con el calor que se alzaba desde las piedras calentadas. Las casas de adobe y piedra, con sus techos planos y pequeñas ventanas, ofrecían poco alivio del sofocante clima galileo. Desde la distancia, podía ver la casa de Pedro, pero lo que vi me dejó sin aliento. Una multitud tan grande que se derramaba por las calles adyacentes, creando un mar humano de túnicas coloridas, bastones de camino y rostros expectantes. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos apretujados, esperando. Maestro, murmuró Juan, señalando hacia la casa. Será imposible llegar hasta allí. Jesús sonrió con esa calma que siempre mostraba ante las multitudes. Donde hay fe, siempre hay un camino, respondió simplemente. No entendí sus palabras hasta más tarde. Mientras nos abríamos paso lentamente entre la gente, escuchaba fragmentos de conversaciones. Una mujer anciana con el rostro surcado por arrugas contaba a su vecina. Dicen que hizo caminar a un paralítico en Jerusalén. Un hombre joven con las manos callosas de un carpintero susurraba a su esposa. Mi hermano vio cómo sanó a un leproso con solo tocarlo. Finalmente llegamos a la casa. Pedro se veía abrumado.
tratando de mantener algún orden mientras las personas se empujaban para estar más cerca de la puerta. La casa, construida al estilo típico de la región con gruesas paredes de piedra y un patio central, parecía a punto de colapsar bajo la presión de tanta gente. Jesús entró y comenzó a enseñar. Su voz, clara y autoritaria, se alzaba por encima del murmullo de la multitud. Hablaba sobre el reino de los cielos, sobre el amor del Padre, sobre la esperanza para los quebrantados de corazón. Yo me quedé cerca de la pared, observando los rostros que lo escuchaban. Había fariseos con sus túnicas inmaculadas y filacterias ostentosas, escribas tomando notas mentalmente para encontrar algo de qué acusarlo, pero también había gente común, pescadores, artesanos, mujeres con niños en brazos, todos colgando de cada palabra. Fue entonces cuando escuché el ruido. Primero fue un sonido extraño, como algo pesado arrastrándose sobre el techo. Luego, el sonido de herramientas trabajando, el crujido de la madera, el raspar de la arcilla y las tejas. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar y señalar hacia arriba. ¿Qué está pasando allí arriba?, preguntó alguien. Pedro levantó la vista con preocupación. Era su casa, después de todo. Pero Jesús continuó enseñando, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Entonces comenzó a caer polvo desde el techo. Primero fueron pequeñas partículas, luego pedazos de arcilla seca. La gente comenzó a retroceder, protegiéndose los ojos. Pude escuchar voces arriba, hombres que hablaban en voz baja pero urgente. Un poco más hacia la izquierda. Cuidado con esa viga, ya casi está. De repente se abrió un agujero en el techo. Un rayo de sol dorado se filtró hacia el interior, creando un halo de luz en medio de la habitación. La multitud jadeó colectivamente. Algunos gritaron de sorpresa, otros se alejaron del área donde caían los escombros. Y entonces lo vi. Lentamente, cuidadosamente, comenzaron a bajar una camilla a través del agujero. 4 cuerdas, cada una sostenida por manos que no podía ver desde mi posición, pero que sabía estaban llenas de determinación y fe. Y en esa camilla, un hombre. Mi corazón se detuvo cuando lo vi claramente. Era joven, quizás de 30 años, con el cabello negro despeinado y ojos que habían conocido años de sufrimiento. Sus brazos eran delgados, atrofiados por el desuso, y sus piernas eran como las de un niño, sin músculo, sin vida. Su túnica, aunque limpia, mostraba los signos del desgaste de alguien que había pasado años postrado en cama, pero no eran sus extremidades paralizadas lo que me impactó, eran sus ojos. A medida que descendía lentamente hacia el suelo, sus ojos se fijaron directamente en Jesús, y pude ver en ellos una mezcla de esperanza y terror que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que yo había tenido el día que el maestro me encontró, atormentada por demonios, al borde de la desesperación total. La multitud se había quedado completamente en silencio. El único sonido era el crujir suave de las cuerdas y la respiración contenida de cientos de personas. Cuando la camilla finalmente tocó el suelo, justo a los pies de Jesús, el silencio era tan profundo que pude escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. Entonces escuché voces desde arriba. 4 rostros aparecieron en el agujero del techo, iluminados por el sol. Eran hombres jóvenes, con las ropas sucias del trabajo arduo y las caras marcadas por la determinación. «¡Perdón por el techo!», gritó uno de ellos, que parecía ser el líder. Tenía barba rojiza y ojos brillantes. «Yo pagaré por los daños. No pudimos llegar hasta la puerta», añadió otro, con voz entrecortada por el esfuerzo. Había demasiada gente. Pedro se veía dividido entre la preocupación por su techo y la fascinación por lo que acababa de presenciar. Pero Jesús tenía una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos se movían lentamente del hombre en la camilla a los 4 rostros que lo miraban desde arriba, y luego de vuelta al paralítico. Era como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros no podíamos ver. Como si estuviera leyendo una historia escrita en los corazones de esos 5 hombres. Una historia de amistad, de fe, de amor tan profundo que estaban dispuestos a destruir un techo para alcanzar la sanidad para su amigo. «Hijo», dijo Jesús finalmente, su voz resonando en el silencio absoluto, «tus pecados te son perdonados». La respuesta fue inmediata. Varios fariseos se irguieron en sus asientos, sus rostros enrojeciendo de indignación. Pude escuchar murmullos airados. «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es blasfemia. ¿Quién se cree que es?». Pero yo estaba observando al hombre en la camilla. Al escuchar las palabras de Jesús, su rostro se transformó completamente. Las líneas de dolor que habían marcado sus facciones durante años parecieron suavizarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un alivio tan profundo que parecía venir desde el centro mismo de su alma. Supe en ese momento que su parálisis no era solo física. Había estado cargando algo más pesado que sus extremidades inmóviles. Culpa, tal vez. Vergüenza. El peso de decisiones pasadas, de palabras no dichas, de oportunidades perdidas. Y Jesús, con esas simples palabras, había levantado esa carga de sus hombros. «¿Por qué piensan mal en sus corazones?», preguntó Jesús, dirigiéndose a los fariseos que murmuraban, aunque sus ojos nunca dejaron al hombre en la camilla. ¿Qué es más fácil, decir «tus pecados te son perdonados», o decir «levántate y anda»? El aire se espesó con tensión. Pude sentir la expectativa de la multitud, la hostilidad de los líderes religiosos, la esperanza desesperada de los 4 amigos
amigos que aún miraban desde arriba. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, continuó Jesús, ahora dirigiéndose directamente al paralítico. Te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo que pasó después desafía toda descripción. Primero fueron los dedos de los pies. Vi cómo se movían ligeramente, como si la vida estuviera fluyendo de regreso a extremidades que habían estado muertas durante años. Luego sus tobillos, sus pantorrillas. El hombre miró hacia abajo con asombro absoluto, viendo su propio cuerpo responder por primera vez en tanto tiempo. Lentamente, con movimientos inciertos al principio, comenzó a incorporarse. Sus brazos, que momentos antes habían sido delgados y débiles, de repente mostraban fuerza. Se apoyó en sus codos. Luego se sentó completamente erguido en la camilla. La multitud comenzó a murmurar. Algunos gritaron de asombro, pero él no les prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en Jesús, como si estuviera viendo la cara de Dios mismo. Puedo sentir mis piernas, susurró, su voz quebrada por la emoción. Puedo sentir mis piernas. Entonces, con un movimiento que fue simultáneamente tentativo y lleno de determinación, puso los pies en el suelo. Se tambaleó por un momento. Sus músculos no habían soportado su peso en años, pero luego se enderezó completamente. Estaba de pie. El hombre que había sido bajado a través del techo como un peso muerto, ahora estaba parado sobre sus propios pies, fuerte y completo. La multitud estalló. Gritos de alabanza, llantos de asombro, exclamaciones de gloria a Dios llenaron la casa. Pero yo estaba observando algo más. Estaba viendo los rostros de los 4 amigos arriba. El hombre de barba rojiza, que había dirigido la operación, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas polvorientas. Sus labios se movían en oración silenciosa, sus manos alzadas hacia el cielo. Los otros 3 se abrazaban, riendo y llorando al mismo tiempo. ¡Lo logró!, gritó uno de ellos hacia abajo. Nuestro hermano lo logró. Fue entonces cuando entendí. No habían venido solo por un milagro físico. Habían venido porque conocían a su amigo mejor que nadie. Sabían que su parálisis física era solo la manifestación externa de algo más profundo. Sabían que necesitaba sanidad completa, cuerpo, alma y espíritu. El hombre sanado se inclinó y tomó su camilla, la misma camilla en la que había sido cargado durante años. La alzó sobre su hombro con facilidad. Era como si quisiera llevársela como testimonio de lo que había ocurrido. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo justo delante de mí. Me miró con ojos que brillaban de gratitud. Señora, me dijo, usted también sigue al maestro, ¿verdad? Asentí, sin confiar en mi voz. Entonces usted entiende. No solo me sanó las piernas, me sanó el alma. Había cosas en mi pasado que me tenían paralizado por dentro, más que cualquier enfermedad física. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Sí, entendía, porque Jesús había hecho lo mismo por mí. Me había liberado no solo de los demonios que me atormentaban, sino de la vergüenza, la culpa y el desprecio por mí misma que habían sido cadenas aún más fuertes. El hombre continuó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una vez más hacia Jesús. Maestro, dijo con voz fuerte para que todos pudieran escuchar, viviré el resto de mi vida demostrando que soy digno de lo que ha hecho por mí. Jesús sonrió. Vive en libertad, hijo. Eres amado por el Padre. Mientras el hombre salía, glorificando a Dios, los 4 amigos bajaron rápidamente desde el techo. Los vi reunirse con él en la calle, abrazándolo, tocando sus piernas como para asegurarse de que era real. Su alegría era contagiosa. Otros en la multitud comenzaron a cantar salmos de alabanza. Me acerqué a Pedro, que seguía mirando el agujero en su techo con expresión aturdida. Pedro, le dije suavemente, ¿estás molesto por el techo? Él me miró, luego miró hacia donde Jesús continuaba enseñando como si nada extraordinario hubiera pasado, y finalmente sonrió. María, después de lo que acabo de ver, pueden destruir toda la casa si es necesario. ¿Viste la fe de esos hombres? ¿Viste cómo no dejaron que nada los detuviera? Tenía razón. Los 4 amigos habían enfrentado multitudes, techos, obstáculos físicos, probablemente críticas de otros que pensaban que estaban locos, pero su fe en que Jesús podía sanar a su amigo era más fuerte que cualquier obstáculo. Esa noche, después de que las multitudes se dispersaran, me quedé en el patio de la casa de Pedro, contemplando las estrellas a través del agujero que aún permanecía en el techo. El maestro se acercó y se sentó junto a mí. ¿Qué aprendiste hoy, María?, me preguntó. Aprendí que a veces la fe viene en grupos, respondí lentamente, ordenando mis pensamientos. Ese hombre no podía llegar a ti por sí mismo. Necesitaba a sus amigos. Necesitaba que otros creyeran por él cuando él no podía creer por sí mismo. Jesús asintió. ¿Y qué más? Aprendí que tú ves más allá de lo que necesitamos físicamente. Viste que él necesitaba perdón antes de necesitar sanidad. Su alma estaba tan paralizada como su cuerpo. El Padre siempre sana desde adentro hacia afuera, murmuró Jesús. Las heridas del espíritu son más profundas que las heridas del cuerpo. Permanecimos en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos de Capernaum, perros ladrando a la distancia, el murmullo suave del agua en el puerto, conversaciones amortiguadas desde casas vecinas. Maestro, dije finalmente, quiero ser como esos 4 amigos. Quiero tener una fe que mueva techos para atraer personas a ti. Él me miró con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del universo. María, tú ya lo eres. Cada día que caminas conmigo, cada historia que guardas en tu corazón,
Cada vida que tocas con el amor que has recibido, estás moviendo techos, estás abriendo caminos para que otros me encuentren. Sus palabras se quedaron conmigo mientras me dormía esa noche, acurrucada bajo las estrellas que brillaban a través del agujero del techo. Había presenciado no solo un milagro de sanidad física, sino una lección profunda sobre la fe, la amistad y el poder transformador del perdón. Los 4 amigos no solo habían llevado a su paralítico a Jesús, habían demostrado que la verdadera fe actúa. No se queda sentada esperando que las circunstancias cambien. Hace lo que sea necesario para alcanzar lo imposible. Y yo, María de Magdala, decidí esa noche que quería ser el tipo de amiga que mueve techos por aquellos que amo, que encuentra maneras de traer a otros a los pies del Maestro, sin importar los obstáculos que se interpongan en el camino. Esa fue otra lección invaluable de mis días caminando con él, que a veces somos llamados a ser los brazos y piernas de otros, hasta que ellos puedan caminar por sí mismos hacia la luz. Las semanas que siguieron al milagro del paralítico trajeron un cambio en el aire de Galilea. Era como si algo invisible hubiera cambiado, como cuando el viento del mar anuncia una tormenta que aún está en el horizonte. Los fariseos y escribas ya no se limitaban a observar desde las sombras. Ahora seguían abiertamente a Jesús, no para aprender, sino para encontrar motivos de acusación. Era una mañana fresca cuando llegamos a los límites de Capernaum, donde la ciudad se encontraba con el gran camino comercial que conectaba Damaseo con las ciudades costeras. El aire llevaba el aroma mezclado de especias de caravanas lejanas, el sudor de animales de carga y ese olor particular a dinero y comercio que siempre rodeaba los puestos de recaudación de impuestos. «Maestro», murmuró Pedro, señalando hacia adelante con evidente disgusto en su voz. «¿Tenemos que pasar por allí?» Seguí su mirada y vi la estructura que todos los judíos conocían y despreciaban, la oficina de recaudación de impuestos. Era un edificio de piedra caliza, sólido e imponente, con el estandarte romano ondeando orgullosamente desde su techo. Alrededor de él, mesas de madera gastada donde se pesaban mercancías y se contaban monedas, y guardias romanos con sus armaduras brillando bajo el sol matutino. Y allí, sentado detrás de la mesa principal, estaba él, Mateo, hijo de Alfeo. Incluso desde la distancia podía ver la calidad de su túnica, lino fino de un azul profundo que costaba más de lo que un pescador ganaba en un mes. Sus manos, suaves y bien cuidadas, se movían ágilmente entre pergaminos y bolsas de monedas. Tenía el cabello negro bien peinado y una barba cuidadosamente recortada. Todo en él gritaba prosperidad y soledad. Era extraño. A pesar de estar rodeado de actividad constante, mercaderes negociando, guardias patrullando, escribas anotando, había algo en su postura que me hacía pensar en una isla en medio de un océano tormentoso, aislado, intocable. Los publicanos, escupió uno de los fariseos que nos seguían, lo suficientemente alto para que lo escucháramos. Traidores a su propio pueblo, ladrones que se enriquecen con el sufrimiento de sus hermanos. Había escuchado las historias sobre Mateo. Todos las conocíamos. Había sido un joven prometedor, hijo de una familia respetable de Capernaum, pero algo había cambiado cuando los romanos ofrecieron la concesión de impuestos en la región. Tal vez fue ambición, tal vez desesperación, o quizás simplemente la atracción del poder que venía con el oro romano. Lo que fuera que lo había motivado, su decisión lo había convertido en uno de los hombres más ricos y más odiados de toda Galilea. «María», me dijo Jesús suavemente, haciendo que mi atención regresara a él. «¿Qué ves cuando miras a ese hombre?» Era una pregunta extraña. ¿Qué veía? Veía riqueza mala vida. Veía a alguien que había elegido el dinero sobre la lealtad a su pueblo. Veo a alguien que está perdido, respondí lentamente, sorprendida por mis propias palabras. Jesús sonrió. Sigue mirando. Mientras nos acercábamos más, pude observar detalles que habían estado ocultos por la distancia. Mateo trabajaba con una eficiencia casi mecánica, pero sus ojos se alzaban constantemente, mirando a las personas que pasaban. Y en esos breves momentos, cuando pensaba que nadie lo observaba, podía ver algo que me resultaba dolorosamente familiar. Anhelo. Era el mismo anhelo que había visto en mi propio reflejo en las aguas del pozo donde solía ir en Magdala, en los días cuando los demonios me atormentaban. El anhelo de pertenencia, de aceptación, de algo más que la existencia vacía que había construido para mí misma. Un grupo de niños corrió por el camino, persiguiendo un perro callejero entre risas. Mateo alzó la vista, y por un momento su expresión se suavizó mientras los observaba jugar. Pero cuando uno de los niños lo vio mirando, tiró una piedra pequeña en su dirección y gritó: «¡Ladrón! ¡Traidor!». Mateo no se inmutó externamente, pero pude ver cómo algo se cerró en sus ojos. Regresó a sus pergaminos con renovado vigor, como si el trabajo fuera su único refugio. «Síganme», dijo Jesús de repente, y antes de que cualquiera pudiera protestar, se dirigió directamente hacia la mesa de Mateo. Pedro y los otros discípulos intercambiaron miradas nerviosas. Los fariseos que nos seguían comenzaron a murmurar con excitación anticipada, como buitres que ven una presa herida. Mateo levantó la vista cuando nuestra sombra cayó sobre su mesa. Sus ojos se movieron rápidamente sobre nuestro grupo, primero con la cautela profesional de alguien acostumbrado a evaluar clientes potenciales, luego con creciente curiosidad cuando se fijó en Jesús.
Jesús. ¿Puedo ayudarlos en algo?, preguntó con la voz controlada de alguien acostumbrado a negociar, pero había algo más en su tono, una nota de esperanza. Jesús se quedó en silencio por un momento, simplemente mirándolo. No era la mirada despectiva que Mateo recibía de la mayoría de las personas, ni la evaluación calculadora de aquellos que querían algo de él. Era una mirada que de alguna manera veía más allá de las túnicas caras y las manos suaves, más allá de la reputación y las decisiones pasadas. Era la misma mirada que Jesús me había dado a mí. Sígueme, dijo finalmente. 2 palabras, solo 2 palabras, pero el efecto fue como un relámpago en cielo despejado. Mateo se quedó completamente inmóvil. Su mano, que había estado alcanzando una bolsa de monedas, se detuvo en el aire. Sus ojos se fijaron en los de Jesús, y pude ver una lucha intensa desarrollándose en las profundidades de su alma. «Perdón», murmuró, como si no hubiera escuchado correctamente. «Sígueme», repitió Jesús, esta vez extendiendo su mano. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Un mercader que esperaba en línea comenzó a quejarse de la demora, pero un guardia romano le hizo callar con una mirada. Mateo miró alrededor, miró las monedas esparcidas sobre su mesa, los pergaminos con registros meticulosos de años de trabajo, la oficina que representaba su posición y poder. Luego miró a los rostros que lo rodeaban, algunos curiosos, otros claramente hostiles, todos esperando ver qué haría. Finalmente, miró de nuevo a Jesús. ¿Usted me está pidiendo que lo siga?, preguntó, su voz ahora apenas un susurro. ¿A mí? A ti, confirmó Jesús. Lo que pasó después es algo que nunca olvidaré. Mateo se levantó lentamente de su silla, como si estuviera en un sueño. Sus manos temblaron ligeramente mientras empujaba las monedas hacia el centro de la mesa, dejándolas para quien viniera después. ¿Por qué?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué me elegiría a mí? Usted sabe lo que soy. Todo el mundo sabe lo que soy. Jesús sonrió, esa sonrisa que había llegado a amar, la que parecía contener todo el amor del cielo. Yo veo lo que puedes llegar a ser. Lágrimas brotaron de los ojos de Mateo. Un hombre adulto, acostumbrado a mantener un rostro impasible en las negociaciones más tensas, de repente lloraba como un niño delante de toda la gente que había llegado a despreciarlo. He hecho cosas terribles, susurró. He cobrado más de lo debido. He sido duro con viudas y huérfanos. He puesto el dinero antes que... Todo eso quedó atrás, interrumpió Jesús suavemente. Hoy comienza una nueva vida. Mateo rodeó la mesa con pasos inciertos, como si hubiera olvidado cómo caminar. Cuando finalmente estuvo frente a Jesús, se arrodilló. Maestro, dijo, no soy digno de... Nadie es digno, respondió Jesús, ayudándolo a levantarse. Pero todos son amados. Los murmullos de desaprobación comenzaron inmediatamente. Los fariseos se agruparon, susurrando furiosamente entre ellos. Pude escuchar fragmentos. Come con pecadores y publicanos. Se está comprometiendo, perdiendo toda credibilidad. Pero yo estaba observando la transformación que ocurría ante mis propios ojos. Mateo, que momentos antes había estado sentado en su trono de poder solitario, ahora caminaba junto a Jesús con los ojos brillando de una luz que no había visto antes. Era como si años de tensión hubieran sido liberados de sus hombros. Maestro, dijo de repente, deteniéndose, quiero celebrar esto. Quiero invitarlo a mi casa esta noche, a usted y a todos sus seguidores. Pedro se aclaró la garganta nerviosamente. Mateo, eso es muy generoso, pero tal vez no sea... Sí, interrumpió Jesús firmemente. Acepto tu invitación. Esa noche, la casa de Mateo se transformó en algo que nunca había sido antes, un lugar de gozo verdadero. Era una casa espléndida, construida al estilo romano, con columnas de mármol y pisos de mosaico intrincado. Los jardines estaban llenos de plantas exóticas y fuentes de agua cantarina. Era obvio que no había escatimado gastos en hacer de su hogar una fortaleza de comodidad. Pero esa noche, por primera vez, se sintió como un hogar. Mateo había invitado no solo a Jesús y a nosotros, sino a todos sus amigos, otros publicanos, comerciantes de reputación dudosa, prestamistas, todos aquellos que, como él, vivían en los márgenes de la sociedad respetable. La casa se llenó de risas, conversaciones animadas y una camaradería que transformó los elegantes salones en algo cálido y acogedor. Me senté en un rincón, observando a Jesús moverse entre los invitados. Hablaba con cada persona como si fuera la única en la habitación. A un prestamista le preguntó por su familia. A una mujer de reputación cuestionable le habló con la misma dignidad que usaría con una reina. A un mercader que había sido expulsado de la sinagoga le preguntó sobre sus sueños. ¿Cómo lo hace?, me preguntó una voz a mi lado. Me volví y vi a una mujer que no reconocí. Era mayor, quizás de 50 años, con el cabello gris recogido en una trenza simple y ojos cansados pero amables. ¿Perdón?, pregunté. El maestro. ¿Cómo hace que uno se sienta valioso? Soy Sara, la hermana de Mateo. No he hablado con él en 5 años. Cuando tomó ese trabajo, toda la familia lo rechazó, pero esta noche vino a buscarme personalmente. Me dijo que había encontrado algo, a alguien, que lo había cambiado, y mirándolo ahora, seguí su mirada hacia donde Mateo estaba sirviendo vino a uno de los discípulos de Jesús, su rostro radiante de felicidad. Es un milagro, continuó Sara. No es solo que dejó su trabajo, es que volvió a ser mi hermano pequeño, el joven soñador que solía hablar de cambiar el mundo. Tenía razón.
corazón. Mateo se movía por su propia casa con una energía juvenil que contrastaba marcadamente con el hombre cansado que había visto esa mañana detrás de la mesa de impuestos. Había algo liberado en él, como un río que finalmente había encontrado su cauce natural. Pero no todos estaban celebrando. A través de las ventanas podía ver figuras en la calle, fariseos y escribas que se habían reunido para observar el espectáculo con disgusto. Sus túnicas ondulantes y sus expresiones severas creaban una imagen sombría contra las luces alegres que salían de la casa. Finalmente, algunos de ellos no pudieron contenerse más. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba blanca meticulosamente cuidada, se acercó a Pedro cuando éste salió al patio por aire fresco. ¿Por qué come su maestro con publicanos y pecadores?, demandó, su voz áspera de desaprobación. Pedro se veía incómodo, claramente sin saber qué responder, pero Jesús había escuchado la pregunta. Se acercó tranquilamente, sin prisa, como siempre hacía cuando enfrentaba confrontación. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, respondió con calma. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El fariseo frunció el ceño. ¿Está usted sugiriendo que esa gente, señaló hacia la casa llena de risas, son los que Dios favorece? Estoy diciendo que esas personas saben que necesitan sanidad, replicó Jesús, y el primer paso hacia la sanidad es reconocer que uno está herido. Sus palabras se quedaron flotando en el aire nocturno. El fariseo se alejó murmurando, pero yo pude ver que las palabras lo habían impactado más de lo que quería admitir. Regresé adentro, donde Mateo estaba contando una historia a un grupo pequeño, y entonces me di cuenta, estaba diciendo, que había pasado años construyendo muros alrededor de mí mismo, muros de dinero, de poder, de resentimiento. Pensé que me protegían, pero en realidad me habían convertido en un prisionero en mi propia vida. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó uno de sus invitados. Sin la concesión de impuestos, ¿cómo vas a vivir? Mateo sonrió. No lo sé exactamente, pero por primera vez en años, eso no me asusta. El maestro dice que el Padre cuida de las aves del aire y los lirios del campo. Si él puede hacer eso, creo que también puede cuidar de un expublicano que está tratando de encontrar su camino de vuelta a casa. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y estábamos ayudando a limpiar, encontré a Mateo en su estudio. Estaba sentado ante un escritorio lleno de pergaminos, pero por primera vez no eran registros de impuestos. Estaba escribiendo, su pluma moviéndose rápidamente a través del papiro. ¿Qué estás escribiendo?, le pregunté. Levantó la vista, sonrió. Todo. Estoy escribiendo todo lo que he visto, todo lo que he escuchado, las palabras del maestro, sus acciones, la forma en que cambia vidas. No quiero olvidar nada. Miré por encima de su hombro los cuidadosos caracteres arameos que llenaban la página. Había algo meticuloso en su escritura, la misma atención al detalle que había aplicado a sus registros de impuestos, pero ahora empleada para un propósito completamente diferente. ¿Por qué?, pregunté. Porque creo que estas historias necesitan ser contadas, respondió, poniendo su pluma a un lado. Creo que hay otros como yo, personas que se han perdido, que han tomado decisiones equivocadas, que se sienten demasiado lejos para ser alcanzados por el amor de Dios. Necesitan saber que no es demasiado tarde. Necesitan saber que Él ve potencial donde otros solo ven fracaso. Sus palabras resonaron profundamente en mí, porque esa era exactamente la lección que yo había aprendido, que Jesús no nos llama por lo que hemos sido, sino por lo que podemos llegar a ser. Mateo, le dije suavemente, gracias. ¿Por qué? Por mostrarme que la transformación es posible para cualquiera, incluso para aquellos que pensamos que han ido demasiado lejos. Él sonrió, pero había humildad en su expresión. María, tengo mucho que aprender aún, pero por primera vez en años, tengo esperanza de que puedo ser mejor de lo que he sido. Esa noche, mientras caminaba de regreso a donde nos alojábamos, reflexioné sobre todo lo que había presenciado. Mateo había tenido riqueza, poder, seguridad material, pero había estado espiritualmente empobrecido, aislado de su familia, de su comunidad, de su propia alma. En una sola tarde, Jesús había restaurado no solo su relación con Dios, sino su humanidad. Le había devuelto su lugar en la familia, su sentido de propósito, su capacidad de amar y ser amado. Era otro tipo de milagro, no menos poderoso que sanar a los paralíticos o multiplicar panes, pero quizás más sutil. Era el milagro de la segunda oportunidad, de la redención, de la transformación del corazón. Y yo, caminando bajo las estrellas de Galilea, entendí una vez más por qué había elegido seguir a este maestro extraordinario, porque él no solo veía lo que éramos, veía lo que podíamos llegar a ser, y con amor paciente y gracia transformadora, nos ayudaba a convertirnos en esas mejores versiones de nosotros mismos. Mateo el publicano había muerto esa tarde. Mateo el discípulo había nacido, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Los días después de que Mateo se uniera a nuestro grupo trajeron una nueva dinámica. Había algo refrescante en tener a alguien entre nosotros que entendía los registros, que podía organizar nuestros escasos recursos con la precisión de alguien acostumbrado a manejar números. Pero más que eso, su historia había tocado a muchos. Las noticias de que un publicano había dejado todo para seguir al maestro se extendían como ondas en un estanque tranquilo. Era mediados de verano cuando Jesús anunció que viajaría
marcharíamos hacia Jerusalén, pero tomando una ruta que hizo que varios de los discípulos intercambiaran miradas preocupadas. Maestro, dijo Juan cuidadosamente, el camino más directo sería por el valle del Jordán. ¿Por qué querríamos pasar por Samaria? Completó Jesús con una sonrisa que conocía bien. Era la sonrisa que aparecía cuando él sabía algo que nosotros aún no entendíamos. El silencio que siguió fue incómodo. Samaria no era simplemente un territorio diferente, era un territorio enemigo. Los judíos y los samaritanos llevaban siglos de odio mutuo, basado en diferencias religiosas, políticas y raciales que se habían endurecido como piedra con el tiempo. ¿Es necesario?, preguntó Pedro, usando el tono que empleaba cuando realmente esperaba que la respuesta fuera no. Necesario, confirmó Jesús. Y así fue como nos encontramos 3 días después caminando por el polvoriento camino que serpenteaba a través de las colinas de Samaria. El paisaje era hermoso, colinas ondulantes cubiertas de olivares y viñedos, pequeñas aldeas enclavadas en valles verdes, pero la tensión entre nuestro grupo era palpable. Habíamos evitado las miradas hostiles en los pueblos por los que pasamos. Los samaritanos reconocían nuestras ropas, nuestro acento, y sabían que éramos judíos. Nosotros reconocíamos su territorio y sabíamos que no éramos bienvenidos. Era una danza cuidadosa de mutua evitación. El sol estaba en su punto más alto cuando llegamos a un lugar que reconocí por las descripciones de las escrituras, el pozo de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar. Era un lugar antiguo y sagrado, donde según las tradiciones, nuestro patriarca Jacob había cavado un pozo profundo que había provisto agua a generaciones de pastores y viajeros. El pozo estaba ubicado en un pequeño claro rodeado de sicomoros antiguos que ofrecían sombra bienvenida del sol implacable. Las piedras que formaban el brocal estaban desgastadas por siglos de cuerdas y baldes, pulidas hasta tener una suavidad casi sedosa. Era un lugar que respiraba historia y santidad. Y descansen aquí, dijo Jesús, señalando la sombra de los árboles. Vayan a la ciudad a comprar comida. Los discípulos se miraron entre ellos nerviosamente. Entrar a Sicar para comprar comida significaría interactuar con samaritano, algo que la mayoría de ellos prefería evitar. ¿No vienes con nosotros, maestro?, preguntó Santiago. Los esperaré aquí, respondió Jesús, ya sentándose en el borde del pozo. Mientras el grupo se alejaba hacia Sicar, me quedé rezagada, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Había aprendido a reconocer esa sensación, una especie de expectativa en el aire, como la calma que precede a una tormenta de verano. Tú también puedes ir, María, me dijo Jesús suavemente. ¿Prefieres estar solo?, pregunté. Él sonrió. No voy a estar solo por mucho tiempo. Como si sus palabras hubieran conjurado la escena, vi una figura acercándose desde la dirección de Sicar. Era una mujer, cargando un cántaro de agua en su cabeza, con la gracia elegante que solo viene de años de práctica. Llevaba una túnica de color tierra que había visto mejores días, y un velo que cubría parcialmente su cabello oscuro. Pero había algo extraño en la situación. Era mediodía, el momento más caluroso del día. Las mujeres normalmente venían por agua temprano en la mañana o al atardecer, cuando el aire era fresco y podían socializar con otras mujeres. El hecho de que esta mujer viniera sola al mediodía me decía que había algo más en su historia. Mientras se acercaba, pude ver más detalles. Era de mediana edad, quizás 35 años, con líneas alrededor de sus ojos que hablaban de risas pasadas, pero también de sufrimientos. Había una belleza en su rostro que el tiempo y las dificultades no habían podido borrar completamente, pero también una guardia en sus ojos, como si estuviera preparada para enfrentar juicio o rechazo. Cuando nos vio a Jesús y a mí junto al pozo, vaciló. Sus ojos se movieron rápidamente, evaluando la situación. 2 extranjeros, claramente judíos por nuestra ropa, en su pozo sagrado. Pude ver el debate interno en su expresión. ¿Continuar y arriesgarse a una confrontación? ¿O regresar y quedarse sin agua por otro día? La necesidad ganó. Continuó acercándose, pero mantuvo los ojos bajos, evitando el contacto visual. Se movía con la eficiencia práctica de alguien que quería completar su tarea y marcharse lo más rápido posible. Me esconderé entre los árboles, le susurré a Jesús, pero él negó con la cabeza. Quédate, esto también es para ti. La mujer llegó al pozo y comenzó a preparar su cuerda y cántaro sin alzar la vista. El pozo era profundo. Jacob lo había cavado para alcanzar el agua subterránea y requería una cuerda larga y fuerte para bajar el cántaro hasta el nivel del agua. Fue entonces cuando Jesús habló. Dame de beber. 3 palabras simples que cambiaron todo. La mujer se paralizó completamente. Su cántaro casi se le escapa de las manos. Lentamente, alzó la vista para mirar directamente a Jesús por primera vez. La confusión en su rostro era total. Tú, siendo judío, ¿me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana?, preguntó, su voz mezcla de sorpresa y desafío. Era una pregunta cargada de siglos de historia. Los judíos consideraban a los samaritanos ritualmente impuros. Un judío religioso no tomaría agua del mismo cántaro que un samaritano, mucho menos se lo pediría directamente a una mujer samaritana en público. Jesús sonrió con esa calidez que había llegado a conocer también. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La confusión en el rostro de la mujer se profundizó. Sus ojos se movieron de Jesús al pozo profundo y de vuelta a Jesús. Señor, dijo,
su tono ahora teñido de ironía. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues? ¿Tienes esa agua viva? Era una respuesta inteligente, práctica. Esta mujer no se dejaba impresionar fácilmente por palabras bonitas. Había algo en su manera de hablar que sugería que había escuchado promesas antes y había sido decepcionada, pero luego agregó algo que reveló más de lo que quizás pretendía. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahí estaba. A pesar de todas las divisiones religiosas y culturales, ella también reclamaba a Jacob como ancestro. En su corazón, no se veía tan diferente de nosotros como las barreras artificiales sugerían. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, señalando el pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pude ver el momento cuando sus palabras la alcanzaron realmente. Sus ojos se ensancharon ligeramente, y por primera vez desde que había llegado, bajó completamente su guardia. Había algo en el tono de Jesús, en la autoridad quieta con la que hablaba, que la hacía creer que tal vez, solo tal vez, no estaba hablando metafóricamente. Señor, dijo, y su voz había cambiado completamente. Ya no había ironía o desafío, había súplica. Dame esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Era un momento de vulnerabilidad pura. Esta mujer, que había venido al pozo sola para evitar los juicios de otras mujeres, de repente estaba pidiendo algo que prometía librarla, no solo de la sed física, sino de la necesidad de estos viajes solitarios vergonzosos. Jesús la estudió por un momento, y pude ver en sus ojos esa compasión profunda que aparecía cuando él miraba directamente al corazón roto de alguien. Ve, llama a tu marido, y ven acá, dijo suavemente. El cambio fue instantáneo. Toda la vulnerabilidad desapareció, reemplazada por defensividad. Sus hombros se tensaron, sus ojos se endurecieron. No tengo marido, respondió rápidamente, casi con brusquedad. Bien has dicho, no tengo marido, respondió Jesús con gentileza, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El silencio que siguió era tan denso que pude escuchar mi propia respiración. La mujer se había quedado completamente inmóvil, como si las palabras de Jesús hubieran sido flechas físicas que la habían atravesado. No había acusación en su voz, no había juicio. Simplemente había declarado los hechos de su vida con la misma objetividad con la que podría haber comentado sobre el clima, pero el impacto en ella fue devastador. La vi batallar con varias emociones: shock de que este extranjero conociera su historia más privada, vergüenza por tener esa historia expuesta, pero también, y esto me sorprendió, alivio. Señor, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, me parece que tú eres profeta. Había aceptación en su declaración. No negó las palabras de Jesús, no huyó humillada. En cambio, pareció encontrar extraña libertad en tener sus secretos al descubierto con alguien que no la juzgaba por ellos. Pero luego hizo algo inesperado. En lugar de hablar más de su vida personal, cambió a teología. Nuestros padres adoraron en este monte, dijo, señalando hacia el monte Gerizim que se alzaba a la distancia. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Era una desviación inteligente. En lugar de continuar exponiendo las heridas de su corazón, había movido la conversación a los puntos de controversia religiosa que mantenían separados a judíos y samaritanos. Pero Jesús vio a través de la maniobra. Mujer, créeme, dijo, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Sus palabras debían haber sido escandalosas para cualquier oyente religioso. Estaba declarando que los lugares sagrados más importantes, tanto para judíos como para samaritanos, se volverían irrelevantes. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, continuó. Billy, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pude ver que sus palabras la estaban impactando profundamente. Había algo en la autoridad con la que hablaba, en la forma en que las divisiones religiosas que habían definido su vida entera de repente parecían menos importantes. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, dijo lentamente. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Era una declaración de fe extraordinaria. A pesar de todas sus luchas, todas sus desilusiones, aún tenía esperanza en la promesa del Mesías que vendría a explicar todas las cosas, a arreglar todo lo que estaba roto. Jesús la miró directamente a los ojos. Yo soy el que habla contigo. El cántaro se le cayó de las manos. El sonido del barro golpeando contra las piedras del pozo resonó en el aire quieto, pero ella no pareció notarlo. Se quedó paralizada, sus ojos fijos en el rostro de Jesús, procesando lentamente lo que acababa de escuchar. Era la declaración más clara y directa que había escuchado hacer a Jesús sobre su identidad. Con los discípulos, con las multitudes, siempre hablaba en parábolas, permitía que llegaran a sus propias conclusiones, pero a esta mujer marginada, rechazada, quebrantada, le había revelado directamente quién era. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro abrumador. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. En ese momento, escuché voces acercándose. Los discípulos regresaban de Sicar con comida. Cuando
Cuando aparecieron entre los árboles y vieron a Jesús hablando con la mujer samaritana, se detuvieron abruptamente. Pude ver la sorpresa en sus rostros. Pedro abrió la boca como para protestar, pero algo en la expresión de Jesús lo detuvo. La mujer pareció despertar del trance. Miró a los discípulos, luego a Jesús, luego a su cántaro roto en el suelo. De repente, se volvió y comenzó a correr hacia Sicar, dejando atrás no solo su cántaro, sino todo pretexto de dignidad. «Vengan, vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho», gritaba mientras corría. ¿No será este el Cristo? Su voz se desvanecía en la distancia, pero su emoción era tan contagiosa que pude ver figuras saliendo de las casas de Sicar, curiosas por su urgencia. «Maestro», dijo Juan cuidadosamente, «¿no tienes hambre? Trajimos comida». Jesús sonrió, pero había algo distante en sus ojos, como si parte de él aún estuviera procesando el encuentro que acababa de tener. «Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis», respondió. Los discípulos se miraron confundidos. «¿Le habrá traído alguien de comer?», murmuró Santiago. «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra», explicó Jesús. Mientras hablaba, pude ver figuras acercándose desde Sicar. La mujer regresaba, pero no sola. Traía consigo a lo que parecía ser la mitad del pueblo. «¿Ven esos campos?», dijo Jesús, señalando hacia las colinas donde se extendían los cultivos de grano. «¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos, que ya están blancos para la siega». Seguí su mirada y entendí. No estaba hablando de granos, estaba hablando de las figuras vestidas de blanco que se acercaban desde Sicar, samaritanos que venían a escuchar por sí mismos si este hombre podría ser realmente el Mesías prometido. La mujer llegó corriendo, sin aliento pero radiante. Su rostro había sido completamente transformado. Ya no había vergüenza en sus ojos, no había la defensividad cansada que había mostrado antes. Había gozo puro, esperanza renovada. «Este es él», gritó a la multitud que la seguía. «Este es el hombre que me dijo todo lo que he hecho». Mientras la gente de Sicar se reunía alrededor de Jesús, pude ver su transformación continuando ante mis propios ojos. Esta mujer, que había venido al pozo sola al mediodía para evitar encuentros sociales, ahora era el centro de atención de todo su pueblo, y en lugar de encogerse, florecía. Durante los siguientes 2 días, nos quedamos en Sicar a pedido de los samaritanos. Jesús enseñó en las calles, sanó a sus enfermos, comió en sus casas. Las barreras que habían existido durante siglos entre judíos y samaritanos se desvanecían como niebla matutina, y en el centro de todo estaba la mujer del pozo. Había encontrado su voz, su propósito, su lugar en la comunidad. Ya no era la mujer de 5 maridos que venía al pozo en secreto. Era la evangelista que había traído el Mesías a su pueblo. En nuestro último día allí, la encontré de nuevo junto al pozo de Jacob, pero esta vez estaba rodeada de otras mujeres que habían venido por agua en el frescor del atardecer. Estaba contando su historia una vez más, pero ahora había matices que no había escuchado antes. No fue solo que conociera mi pasado, estaba diciendo, fue que vio mi futuro, vio lo que podía llegar a ser si bebía del agua viva que él ofrecía. Una de las mujeres más jóvenes preguntó, «¿Qué quiere decir eso? Agua viva». La mujer sonrió, y en esa sonrisa pude ver toda la transformación que había presenciado. Significa que nunca más tendré que venir aquí sintiendo vergüenza. Significa que el pasado no define quién soy hoy. Significa que soy amada por el Dios del universo, no a pesar de mi historia, sino completamente tal como soy. Sus palabras resonaron en mi corazón porque reconocía esa misma transformación en mi propia vida. Jesús tenía ese poder único de tomar nuestras historias más dolorosas y convertirlas en testimonios de esperanza. Esa noche, mientras nos preparábamos para continuar nuestro viaje, me acerqué a Jesús. «Maestro», le dije, «gracias por permitirme presenciar ese encuentro». «¿Qué aprendiste, María?» «Aprendí que tú no vienes solo para los que se creen justos, sino especialmente para los que saben que están quebrantados. Aprendí que no hay historia demasiado complicada, demasiado vergonzosa, para que tu gracia no la pueda transformar». Él asintió. «¿Y qué más?» «Aprendí que cuando realmente encontramos agua viva, no podemos guardárnosla para nosotros mismos. Tenemos que correr a contárselo a otros». Jesús sonrió. «El reino de los cielos es así, María. Se extiende de corazón a corazón, de historia a historia, de testimonio a testimonio». Mientras caminábamos alejándonos de Sicar a la mañana siguiente, me volví una vez más para ver el pozo de Jacob. La mujer estaba allí otra vez, pero esta vez no estaba sola. Estaba con un grupo de mujeres jóvenes, todas con sus cántaros, riendo y conversando mientras sacaban agua. Había encontrado su lugar en la comunidad, había encontrado su voz, había encontrado su propósito. Y yo entendí otra vez por qué seguía a este maestro extraordinario, porque él no solo cambiaba vidas individuales, transformaba comunidades enteras, no solo ofrecía perdón, ofrecía propósito, no solo sanaba heridas del pasado, abría puertas hacia futuros llenos de esperanza. La mujer samaritana había venido al pozo buscando agua. Se había ido con una fuente de agua viva que la sostendría para siempre. Era otra lección preciosa en mi caminar con él, que Dios siempre está dispuesto a dar más de lo que nos atrevemos a pedir. Los meses siguientes al encuentro
encuentro con la mujer samaritana fueron como vivir en el centro de un torbellino divino. Las noticias de los milagros, las enseñanzas y las transformaciones se extendían más rápido de lo que podíamos viajar. Cada ciudad que visitábamos ya había escuchado historias sobre Jesús de Nazaret, el maestro que sanaba enfermos y predicaba sobre el reino de los cielos. Pero algo había cambiado en él. Yo, que había aprendido a leer las sutilezas en su expresión durante nuestro tiempo juntos, notaba una gravedad creciente en sus ojos. Sus sonrisas seguían siendo cálidas. Su compasión por las multitudes permanecía inagotable, pero había momentos de quietud profunda en los que parecía estar contemplando algo que el resto de nosotros no podíamos ver. Era como si estuviera mirando constantemente hacia un horizonte distante, hacia algo inevitable que se aproximaba. Las primeras pistas llegaron durante nuestros viajes hacia Jerusalén para la Pascua. Pedro, siempre directo en sus preguntas, había preguntado abiertamente si Jesús establecería su reino durante la festividad. La respuesta del maestro fue diferente de lo que habíamos esperado. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, había dicho con una quietud que hizo que el aire mismo pareciera espesar. Ninguno de nosotros entendió completamente lo que quería decir entonces. Jerusalén durante la Pascua era un espectáculo de humanidad. Las calles estrechas de la ciudad antigua se desbordaban con peregrinos de toda Judea, Galilea y los países circundantes. El aroma de corderos asándose para la cena pascual se mezclaba con el incienso del templo y el polvo levantado por miles de pies. Era un tiempo de celebración, de recordar la liberación de Egipto, de esperanza en la liberación futura. Pero para mí, esos días en Jerusalén estuvieron marcados por una creciente sensación de que algo terrible se acercaba. Jesús había entrado a la ciudad de una manera que había electrificado a las multitudes, pero claramente había alarmado a las autoridades. Montado en un burrito joven, con la gente extendiendo mantos y ramas de palma en su camino, gritando «Hosana al Hijo de David», había sido un momento de triunfo que de alguna manera se sentía como el comienzo del fin. Los días siguientes fueron un remolino de enseñanzas en el templo, confrontaciones con fariseos y saduceos, y momentos privados donde Jesús hablaba a los 12 sobre cosas que yo no entendía completamente, pero que llenaban mi corazón de pavor. Fue durante la cena de Pascua cuando todo comenzó a cristalizarse. Estábamos reunidos en el aposento alto que habíamos conseguido para la celebración. Era una habitación sencilla pero espaciosa, con paredes de piedra caliza y vigas de cedro que sostenían un techo bajo. Lámparas de aceite creaban sombras danzantes en las paredes, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa larga, donde se había preparado la comida pascual. Yo estaba con las otras mujeres que seguían a Jesús, sirviendo la cena y asegurándonos de que todo estuviera perfecto para esta celebración tan importante. Pero mis ojos se mantenían fijos en el maestro, que parecía más serio de lo que lo había visto jamás. Cuando llegó el momento de lavar los pies, una tarea normalmente reservada para los sirvientes, Jesús se levantó de la mesa, tomó una toalla y un lebrillo con agua, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El silencio en la habitación era absoluto. Pedro protestó, por supuesto, pero Jesús insistió. Vi cómo se arrodillaba ante cada hombre, tomando sus pies polvorientos en sus manos sagradas, lavándolos con una ternura que hizo que las lágrimas brotaran de mis ojos. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, dijo cuando terminó, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando tomó el pan y lo partió, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Algo frío corrió por mi espina dorsal. Había una finalidad en sus palabras, una despedida en su tono. Y cuando alzó la copa de vino, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, supe con terrible certeza que no estábamos solo compartiendo una cena, estábamos presenciando el comienzo de un adiós. Los eventos que siguieron se desenvolvieron con la inexorabilidad de una tragedia griega. Judas se levantó de la mesa y se perdió en la noche después de que Jesús le dijera, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El resto de nosotros aún no comprendíamos completamente, pero el aire se había espesado con presagio. Salimos hacia el Monte de los Olivos, al jardín de Getsemaní. Era un lugar donde Jesús solía ir a orar, un huerto tranquilo lleno de olivos antiguos, cuyas ramas retorcidas creaban sombras profundas bajo la luna llena. Esperen aquí mientras voy a orar, nos dijo, pero pude ver en sus ojos una agonía que nunca había presenciado antes. Se alejó solo, arrodillándose bajo los olivos. Estaba demasiado lejos para escuchar sus palabras, pero la postura de su cuerpo, inclinado hacia adelante como si estuviera cargando un peso invisible, me decía todo lo que necesitaba saber. Estaba luchando con algo terrible. Los discípulos, exhaustos por las emociones del día, comenzaron a quedarse dormidos, pero yo permanecí despierta, vigilante, como si mi vigilia pudiera de alguna manera protegerlo de lo que se acercaba. Fue cerca de medianoche cuando vi las antorchas. Al principio, fueron solo puntos de luz moviéndose entre los árboles a la distancia, pero se acercaron rápidamente y pude escuchar el sonido de pasos múltiples, el tintineo metálico de armaduras. «Despierten», susurré urgentemente a los discípulos. «Ah, algo viene». Jesús regresó en ese momento.
su rostro pálido pero resuelto. Ya no había agonía en su expresión, había una calma sobrenatural, como si hubiera peleado su batalla y encontrado paz en la rendición. Levántense, vamos, dijo suavemente, ya llega el que me entrega. La multitud que emergió de entre los árboles era un espectáculo aterrador. Guardias del templo con sus túnicas ceremoniales, soldados romanos con armaduras que brillaban bajo la luz de las antorchas, criados armados con palos y espadas, y al frente de todos ellos, Judas. El beso que le dio a Jesús fue la traición más cruel que había presenciado jamás, no solo porque identificó al maestro para los soldados, sino porque usó el gesto más íntimo de afecto para hacerlo. Amigo, le dijo Jesús con una tristeza profunda, ¿a esto vienes? Lo que siguió fue caos. Pedro sacó una espada e hirió a uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Los otros discípulos gritaron protesta, pero Jesús alzó su mano para calmar todo. Basta ya, dijo firmemente, y tocando la oreja herida del hombre, la sanó instantáneamente. Luego se volvió hacia sus captores. ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas permitió que lo arrestaran, permitió que le ataran las manos, y mientras se lo llevaban, los discípulos huyeron en todas direcciones, desapareciendo en la noche como sombras asustadas. Yo los seguí. Los siguieron a través de las calles silenciosas de Jerusalén, manteniéndome a distancia suficiente para no ser detectada, pero cerca enough para no perder de vista lo que ocurría. Mis sandalias apenas hacían ruido sobre las piedras gastadas, mientras navegaba por callejones y esquinas, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podrían escucharlo. La primera parada fue en la casa de Anás, el ex sumo sacerdote, luego a la casa de Caifás, el sumo sacerdote actual. Pude escuchar fragmentos de interrogatorio, gritos de acusación, pero las palabras específicas se perdían en el eco de los patios de piedra. Lo que me impactó más que cualquier palabra fue la dignidad silenciosa de Jesús a través de todo. Cada vez que lo vislumbraba en un patio o siendo llevado de un lugar a otro, su postura permanecía erguida, su rostro sereno. Era como si estuviera caminando hacia algo que había aceptado completamente. El juicio ante Pilato fue un teatro de cobardía. Pude ver al gobernador romano luchando con la decisión, claramente sabiendo que el hombre frente a él era inocente, pero igualmente preocupado por las implicaciones políticas de liberarlo. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús simplemente. Cuando Pilato finalmente se lavó las manos, declarando su inocencia en la sangre de este justo, supe que el último hilo de esperanza se había cortado. La flagelación fue algo que nunca podré borrar de mi memoria. Los sonidos, el silbido del látigo, el impacto contra la carne, los jadeos controlados de dolor que Jesús no podía ocultar completamente, me siguieron por el resto de mi vida. Cuando los soldados le pusieron la corona de espinas y el manto púrpura, burlándose de él como Rey de los Judíos, vi sangre corriendo por su rostro, pero aún había algo en sus ojos, algo que no había sido quebrantado por todo el sufrimiento físico. «Exe homo», gritó Pilato. «He aquí el hombre», y luego las palabras que resonaron como una sentencia de muerte. «Crucifícalo». La caminata hacia el Gólgota fue la más larga de mi vida. Las calles estaban llenas de gente, algunos llorando, otros gritando insultos, muchos simplemente observando con curiosidad morbosa. Jesús cargaba su cruz, tropezando bajo el peso combinado de la madera pesada y los golpes que había recibido. Cuando finalmente no pudo continuar, obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a ayudarle. Pude ver la confusión en el rostro del hombre, pero también algo más, una comprensión gradual de que estaba participando en algo mucho más grande que una ejecución común. El Gólgota, el lugar de la calavera, era una colina pequeña pero prominente fuera de los muros de la ciudad. Era donde los romanos ejecutaban a los criminales, donde dejaban los cuerpos para que sirvieran como advertencia a cualquiera que desafiara su autoridad. Llegué antes de que comenzara la crucifixión, posicionándome entre un grupo de mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. María, su madre, estaba allí, sostenida por Juan. Su rostro estaba pálido como el mármol, pero sus ojos nunca se apartaron de su hijo. Lo que presencié a continuación excede mi capacidad de describir adecuadamente. Los soldados hicieron lo que hacían rutinariamente, clavar a un hombre a una cruz, pero había algo diferente en esta ejecución. No era solo la dignidad con la que Jesús soportó el proceso, ni siquiera las palabras extraordinarias que pronunció. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», dijo mientras los clavos atravesaban sus muñecas y pies. Era el hecho de que yo sabíamos todos los que lo habíamos seguido, que este no era un criminal común muriendo por sus crímenes. Este era el hombre que había sanado a mis demonios, que había alimentado a 5,000 con 5 panes, que había resucitado a los muertos, y estaba muriendo. Las horas en la cruz fueron una eternidad comprimida en momentos. El sol brillaba implacablemente, creando una atmósfera sofocante. Los soldados jugaban a los dados por sus vestiduras. Los transeúntes se burlaban. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Pero hubo momentos de gracia extraordinaria en medio del horror. Cuando uno de los ladrones crucificados junto a él le pidió recordarlo en su reino, Jesús respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso».
hizo. Cuando vio a su madre y a Juan parados cerca, dijo: Mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Hasta en su agonía estaba cuidando de otros. Fue cerca del mediodía cuando algo cambió. El sol, que había estado brillando intensamente, de repente se oscureció. No eran nubes, era como si la luz misma hubiera sido apagada. Una oscuridad sobrenatural se extendió sobre la tierra. Durante 3 horas, esa oscuridad permaneció, y en medio de ella, escuché el grito más desgarrador que había escuchado jamás. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un grito de abandono absoluto, de agonía espiritual que iba mucho más allá del sufrimiento físico. Por primera vez desde que había comenzado este terrible día, Jesús sonaba completamente humano, completamente quebrantado. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, escuché su voz una vez más. Tengo sed. Le dieron vinagre en una esponja. Lo probó y luego, consumado es. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En ese momento, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Era como si toda la creación estuviera respondiendo a lo que acababa de ocurrir. El centurión romano que había supervisado la ejecución, un hombre acostumbrado a presenciar muerte violenta, miró hacia la cruz con asombro. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, murmuró. Nos quedamos allí mientras el cuerpo era bajado de la cruz. José de Arimatea, un miembro secreto del consejo que había creído en Jesús, vino con lienzos finos y especias aromáticas. Nicodemus, el fariseo que una vez había venido a Jesús de noche, trajo más especias. Preparamos el cuerpo según las costumbres judías, llorando sobre cada herida, cada marca de sufrimiento. Luego lo colocamos en una tumba nueva que José había cavado en una roca, sellándola con una piedra grande. Mientras caminaba de regreso a la ciudad esa noche, mi mente luchaba por procesar lo que había presenciado. El hombre que había transformado mi vida, que había cambiado todo en lo que creía sobre Dios y el amor y el perdón, estaba muerto. Había visto su último aliento. Había tocado su cuerpo sin vida. Había visto la piedra sellando su tumba. ¿Había todo sido un sueño? ¿Habían sido todas esas enseñanzas sobre el reino de los cielos simplemente las palabras de un hombre bueno, pero últimamente mortal? ¿Qué significaban ahora todas las lecciones que había aprendido caminando con él? Esa noche fue la más oscura de mi vida. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que la oscuridad estaba a punto de ser rota por una luz más brillante que cualquier cosa que hubiéramos imaginado jamás. El domingo por la mañana, muy temprano, fui al sepulcro con las otras mujeres para terminar de ungir el cuerpo apropiadamente. Llevábamos especias aromáticas y lamentábamos no poder hacer más por él en vida. Pero cuando llegamos a la tumba, la piedra había sido removida y la tumba estaba vacía. Un ángel vestido de blanco estaba sentado donde había estado el cuerpo. Su presencia irradiaba una luz que hizo que todo lo demás pareciera sombra. No teman, dijo con una voz que resonaba con autoridad celestial. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Corrimos como nunca había corrido en mi vida, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Pero no era solo de la carrera, era de la esperanza imposible que de repente había brotado en mi pecho. Y luego lo vi. Jesús estaba de pie en el jardín cerca de la tumba, vivo, real, transformado, pero inequívocamente él. Sus heridas aún estaban allí, las marcas de los clavos, la herida en su costado, pero ahora irradiaban luz en lugar de dolor. María, me dijo, y en esa palabra estaba todo el amor, toda la comprensión, toda la eternidad. Me arrojé a sus pies, llorando de alegría, de alivio, de asombro absoluto. Ve y diles a mis hermanos, me dijo gentilmente, que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y así fue como me convertí en la primera en proclamar la mejor noticia que el mundo había escuchado jamás. Ha resucitado. Jesús ha resucitado. Ahora, años después, cuando reflexiono sobre todo lo que presencié caminando con Jesús de Nazaret, entiendo que cada lección era parte de una verdad más grande. Aprendí que Dios puede tomar lo pequeño y hacerlo grande, como los 5 panes de un niño alimentando a miles. Aprendí que la fe a veces requiere amigos que nos carguen cuando no podemos caminar, como los 4 hombres que abrieron el techo. Aprendí que ningún pasado es demasiado oscuro para la gracia transformadora, como Mateo encontrando propósito más allá de su riqueza mala vida. Aprendí que Dios busca a los perdidos y marginados, como la mujer samaritana que encontró agua viva en el pozo de Jacob. Y finalmente aprendí la lección más importante de todas, que el amor verdadero requiere sacrificio, que la redención tiene un costo, y que de la muerte más oscura puede surgir la vida más brillante. Jesús no solo me enseñó sobre el reino de los cielos, Él era el reino de los cielos. No solo habló sobre el amor del Padre, Él era el amor del Padre encarnado. Cada milagro que presencié, cada vida transformada que vi, cada momento de gracia que experimenté, todo apuntaba a esta verdad central, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las lecciones que aprendí caminando con Él no terminaron en la cruz, continuaron en la tumba vacía, y continúan aún hoy, en cada corazón que se abre a la
la transformación que solo Él puede traer, porque el maestro que seguí no era solo un hombre bueno o un gran maestro, es el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el dador de vida eterna. Y esas son las mejores noticias que cualquiera puede escuchar jamás. Esta es mi historia, mi testimonio de los días que caminé con Jesús de Nazaret. Que todos los que la escuchen encuentren en ella la misma esperanza, la misma transformación, el mismo amor incondicional que yo encontré siguiendo sus pasos polvorientos por los caminos de Galilea. Porque Él sigue caminando entre nosotros, sigue transformando vidas, sigue ofreciendo agua viva a todo aquel que tenga sed de algo más grande que este mundo puede ofrecer. En cada corazón quebrantado que encuentra sanidad, en cada pecador que descubre perdón, en cada alma perdida que halla su camino a casa, allí está Jesús, haciendo nuevas todas las cosas, tal como lo vi hacer durante aquellos días preciosos, cuando tuve el privilegio de caminar a su lado. Mi oración es que ustedes también lo encuentren en su propio camino, y que cuando lo hagan, tengan el valor de dejarlo todo para seguirlo, porque puedo testificar con cada fibra de mi ser, vale la pena, Él vale la pena, cada paso, cada sacrificio, cada momento de incertidumbre, todo vale la pena por la oportunidad de caminar con Él.